¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde Lima, Perú, para todo el ciberespacio. Mi nombre es Juan José Sandoval y esto es Tecnología y Negocios, todos los miércoles a partir de las 8:15 de la noche vía Miraflores TV Digital. Este programa llega gracias al auspicio de AOC, líder mundial en la fabricación de televisores, monitores y señalización digital. Estamos en el Facebook como AOC Perú. ¿Tienes problemas de espacio en tu oficina? Almacenes Safe Papers es la solución para liberar tu espacio de documentos. Visita almacenessafepapers.com. Los protagonistas de la innovación en el Perú están aquí. Nos acompaña en este bloque Daniel Oliva. Él es socio de Price Waterhouse. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Juan José, gracias por la invitación, un gusto estar contigo aquí. Pues te estaba preguntando cuánto tiempo tienes en Price, porque me parece que habías hecho línea de carrera desde que egresaste de la universidad. Efectivamente, tal vez en mi primera experiencia, antes de eso estuve en la SUNAT, en ese lado del mundo de los negocios. ¿Prácticas o ya? Prácticas. Ya. Y continué con Price Waterhouse, en esa época era Price Waterhouse solamente, en el año 97. Y bueno, hasta la fecha, es una larga carrera de más de 20 años. Más de 20 años, ¿no? Y no solo has estado en Perú, sino también has estado en Brasil. Cuéntanos un poco. Sí, efectivamente, estuve, digamos, hace unos, entre el 2009 al 2012 aproximadamente, estuve en la oficina de Price Waterhouse en São Paulo, efectuando trabajos de auditoría, de consultoría asociado con estado financiero, con información financiera, ¿no? Es común, de alguna forma, el campo en el que me desenvuelvo, ¿no? Es común de que los especialistas de Price roten a nivel mundial. Sí, de hecho, que es uno de los atributos de valor que tiene una organización como la nuestra, es que tenemos presencia en más de casi 150 países. Okay. Estamos en todas las economías importantes y en las economías que están emergiendo. Y la interacción que produce esto es que utilizamos de alguna forma una misma metodología para hacer las cosas, con lo cual el trabajo que hace una persona aquí en Perú puede ser sencillamente replicable en otros países, en otras oficinas, siendo tal vez la única barrera el tema del idioma, que en tanto la persona peruana pueda, digamos, cubrir esa barrera con un dominio del idioma, puede claramente tener la oportunidad de hacer algo que llamamos nosotros Global Mobility, que es tener una experiencia temporal de 1 o 2 años en alguna parte del exterior y después regresar un poco para, digamos, aplicar en el país aquello que aprendió en otros países. De hecho, hoy día tenemos algunos chicos trabajando, un chico que ha regresado de trabajar en Sudáfrica. Tenemos 2 chicas que están trabajando en PwC Holanda, ¿no? En Milán tenemos a otra chica y en Estados Unidos hemos tenido a varios también. Entonces, ¿es parte del proceso de crecimiento de los valores? Es de alguna forma ver cómo empiezas tú también a contrastar lo aprendido aquí con otras realidades. Eso te da seguridad, te da un poco de mundo, te da experiencia que posteriormente nosotros la ponemos al servicio de nuestros clientes. En la actualidad, me estabas comentando, tú ves temas de auditoría financiera, pero también asesorías contables, consultoría contable. Es correcto, sí. De hecho, tal vez desde la perspectiva contable existen 2 disciplinas, o varias disciplinas alrededor de la disciplina, de la disciplina contable. Dentro de PwC, como prestadores de servicios, nosotros tenemos algún rol de auditor en ciertos momentos, donde verificamos que las cosas se hacen bien, pero en otros momentos también de consultor, asesorando a las empresas para que pueda hacer bien las cosas. Creo que Entonces, digamos, esa dualidad es la que significa 2 de las esferas dentro de todas las esferas que significan los múltiples servicios que presta la firma, ¿no? Dentro de la perspectiva contable que tú puedes ver como experto, especialista, ¿cuáles son los sectores que ves en amplio crecimiento, los ves saludables en el mercado peruano? Interesante pregunta, porque de hecho estamos viviendo una coyuntura de tal vez cierta precaución, ¿no? Que tanto por el ruido político, por el ruido mediático de todo lo que significó de repente los actos de corrupción de los últimos años, ¿no? Y todo lo que esto ha generado, creo que hay un cierto resguardo que las industrias están
imponiendo de alguna forma, ¿no? De hecho, industrias que venían muy boyantes y en crecimiento, como la industria de construcción, ha tenido de alguna forma un retroceso, ¿no? Yo creo que es cuestión de esperar a que de alguna forma equilibremos un poco, estabilicemos un poco la situación política por un lado, y la economía siempre va a tratar de seguirle el juego a la política, o en todo caso se va a influir mucho del lado político. Claro que sí. Yo siento que ahora, este año en lo particular, que teníamos una expectativa de crecimiento mayor a 3%, y hoy día ya estamos escuchando que vamos a estar alrededor de 2.5%, yo creo que hoy día, atendiendo a tu pregunta de qué industrias veo con potencial, ¿no? Yo creo que estamos en una coyuntura en la cual me parece que las industrias que están de repente más asociadas con el consumo, ¿no? Pueden hoy día tener algún tipo de mirada más positiva para el futuro. Primero, por el crecimiento de población. Segundo, porque tenemos eventualmente, mal que bien, una economía estable, ¿no? Que hoy día nos quejamos de alguna forma del crecimiento, pero somos una economía que está creciendo más que los vecinos actualmente. Entonces, ahí tenemos un factor competitivo, pero creo que nos hemos acostumbrado a crecer a cifras mucho mayores de las que hoy día tenemos, y eso, en tanto no se está repitiendo, nos genera cierta prudencia. Hoy día el empresario, yo creo que está un poco más en una actitud de precaución, ¿no? De parar, pensar, de completar bien el año. Las grandes inversiones yo creo que se siguen haciendo, no tan, digamos, notorias como antes, pero sí hay casos emblemáticos, ¿no? Hay proyectos que se han parado, el gasoducto que se quedó parado hace un tiempo, ¿no? Y yo creo que la mezcla perfecta va a ser cuando esos grandes proyectos empiecen a dar vida, ¿no? Hoy ya tenemos a Callabeco, tenemos a Mina Justa avanzando en el aspecto minero, la línea 2 del metro, que también va a ser, pero son proyectos que me parece que es un avance tibio, y que creo que en tanto estos avances de forma un poco más dinámica, le va a mover la máquina y generar un dinamismo que va a arrastrar el consumo en mayor medida todavía, y creo que eso nos puede llevar a un impulso mayor. Tal vez pensando en grandes industrias no vería algo en particular que sienta que es la industria descollante. Sí vería más en pymes posiblemente, ¿no? Una orientación a trabajar, por ejemplo, en aspectos que están más asociados con las nuevas tendencias de consumo de las personas. Como por ejemplo el trabajar en construir una oferta de valor en la que mueva las experiencias de las personas, porque las personas ahora buscan experiencias, no más que productos, ¿no? Claro. Entonces ahora con el esquema digital y con la noción digital de innovación, yo creo que hay campo de crecimiento sin duda. O sea, ahora hay que ser innovador y creativo para llegar a la sensibilidad que hoy día el consumidor está buscando, y en ese aspecto yo creo que tenemos mucho espacio de desarrollo. En cuanto a PRAE, siendo una estructura tradicional, digamos, ¿cómo vive su experiencia de transformación digital? ¿Qué nuevos servicios empiezan a surgir a través de la era digital, de la digitalización? Sí, de hecho, nuestra estructura, como bien mencionas, es una estructura global y en tanto es así, la organización tiene avances de forma global y después van cascadeando a las diferentes unidades y en los países, ¿no? Con esto te digo que nosotros tenemos iniciativas orientadas a la transformación digital que cascadean de lo que significa la firma global, y que ponemos al servicio de los clientes. Pero la transformación digital en la organización la vemos en dos vías, ¿no? O dentro de dos perspectivas. Número uno es cómo transformamos nuestros negocios, o mejor dicho, nuestros servicios, para que ahora tengan el componente digital que es necesario en el mundo actual, ¿no? Pero al mismo tiempo, uno de los desafíos que tenemos como organización es cómo nosotros como profesionales, ¿no?, creamos algo que llamamos la cultura digital. Y la cultura digital es poder entender cómo el componente digital afecta el negocio de nuestros clientes, ¿no?, que son dos cosas distintas. Es decir, primero es darte el servicio y posiblemente dotarlo de aquellos elementos de mayor tecnología, ¿no?, mayor predicción, ¿no?, que tengan características para que sean más predictivos, ¿no?,
que sean más ágiles, ¿no? Y todo eso para mejorar la calidad de nuestro servicio. Pero al mismo tiempo creo que lo fundamental para nosotros es tratar de pensar cómo en el negocio de mi cliente el componente digital en su core business termina afectándolo. Y para eso es un trabajo cultural que necesitamos hacer para construir cultura, ¿no? O sea, valga la redundancia, que significa dotar a nuestra gente de skills, de curiosidad, porque ¿qué pasa? Lo digital no es el fin, digamos, es el medio, realmente, ¿no? Y para construir una cultura digital necesitas algunas habilidades de las personas. Necesitas agilidad, ¿no? Lo que en inglés llaman learning agility, que es, necesitas un poco estar preparado para que tú puedas enfrentar los cambios. Entonces la organización va en esa línea. No solamente para nosotros lo digital es complementar toda nuestra oferta de servicios en formato digital, sino hacer que nuestra gente, nuestras personas, nuestros colaboradores, que finalmente son nuestro principal activo, tengan esa sensibilidad digital, tanto en lo que hacen como en lo que van percibiendo los clientes. El tema de la inclusión financiera en el Perú está de moda, digamos, ¿no? Tú como especialista, ¿consideras de que estamos llegando a buen puerto con el tema de la inclusión, de que la gente tenga más acceso, diversidad de acceso al crédito bancario? ¿Estamos creciendo o seguimos todavía muy lejos? No, yo creo que en parte sí deberíamos de tener avances. Yo pienso que sí, tenemos avances. Yo creo que hay el mismo hecho de la cantidad de startups que hay ahora, ¿no? Que hay nuevos negocios que se mueven con algo. Se pueden mover con capital semilla de alguien que está dispuesto a invertir, ¿no? Y eventualmente existe, ¿no? Digamos, un mercado financiero que puede estar hoy día nutriendo a todas estas nuevas iniciativas. Pero creo que lo que significa la inclusión financiera está muy de la mano con lo que es la formalización, ¿no? Sí, pues. Entonces, y esa es una tarea pendiente a nivel gobierno. Sigue siendo pendiente. Sigue siendo una tarea pendiente. ¿No? Eso es un trabajo que tenemos que todavía, un camino que tenemos que recorrer como para que podamos decir que estamos en una... Y eso tiene varias aristas, ¿no? Lo formal termina siendo también... tarea del gobierno porque necesitamos eventualmente simplificación administrativa, necesitamos posiblemente un sistema tributario que pueda entender las diferencias entre el pequeño, mediano y gran empresario, ¿no? Necesitamos ajustar en los espacios que necesitamos ajustar, necesitamos dar espacio de maniobra y cierta flexibilidad a aquel que necesita la flexibilidad para crecer. Entonces, yo creo que la inclusión financiera, sin duda, es una necesidad y en tanto nosotros podamos conseguir que eso incremente en beneficio, obviamente será de la economía, avances como me preguntabas, si puedo observar, yo pienso que sí. De hecho, el feeling que tengo de esto es justamente la cantidad de startups y de nuevas iniciativas y de nuevos emprendedores que van surgiendo. ¿Price trabaja con startups? ¿Tiene clientes también del sector tecnología, emprendimientos? Te diría que el perfil de nuestros clientes va un poco más orientado a la mediana, gran empresa. Tenemos algunos, digamos, clientes, pero no te diría en cantidad masiva. Pero pequeñas iniciativas que llegan a nosotros, como por ejemplo para tener una asesoría respecto de cómo hacer negocios, con los cuidados tributarios que pueda tener, eventualmente temas de organización también, ¿no? O sea, estoy empezando y lo que quiero es ver cómo es la mejor forma y eficiente de organizarme, de ver la estructura, qué cantidad de personal que tengo, desde algo simple como un benchmark de salarios, cuánto es lo que estoy dispuesto. De hecho, vemos en ellos un atractivo interesante porque traen problemática interesante. La problemática del emprendedor es distinto de la gran empresa. Claro. ¿No? Nosotros estamos un poco más acostumbrados a trabajar con la gran empresa porque son las demandas que históricamente se nos ha dado, ¿no? Y son problemas distintos simplemente. Y creo que estamos
digamos, con la capacidad como para también afrontar los problemas de un emprendedor, un startup, ¿no? ¿El empresario peruano tiene vocación por hacer un plan de negocios, por planificar, por pagar sus impuestos, o todavía es alguien con un perfil, digamos, informal? ¿Ha habido crecimiento en cuanto a la esfera, al ecosistema empresarial del peruano a la hora de echar a andar un emprendimiento? Sí, o sea, yo creo que es cuestión de mirar cuál es nuestra historia reciente, ¿no? Digamos, tal vez miremos de los 80 para acá, cómo ha sido, cómo hemos crecido nosotros y qué hemos vivido para ese crecimiento, ¿no? Yo creo que todavía arrastramos algunas taras del pasado que no nos permite afirmar con, digamos, mucho orgullo decir que, bueno, estamos en un ambiente absolutamente formal y hemos avanzado en eso. Yo creo que crecimiento y avance hemos tenido, y como todo esto, digamos, termina siendo síntomas de algo que puede ser más macro, como temas, y se mezcla con temas como culturales, temas de educación, temas de formación, temas cómo te criaron, cómo creciste. Termina siendo, estamos nosotros en un camino de largo plazo, y a mi modo de ver, nosotros estamos cubriendo etapas para ir mejorando. Te mencioné la formalización, que a mi modo de ver es uno de los problemas, como por ejemplo construir inclusión financiera, ¿no? Pero, ¿hemos avanzado? Sin duda hemos avanzado, pero tenemos todavía mucho por hacer, ¿no? Claro que sí. Hay mucho por hacer y mucho por recorrer todavía. Claro que sí. Oportunidades de negocio, de hacer negocio en el Perú, son siempre los mismos rubros. Me estabas hablando del sector consumo, por ejemplo, ¿no? ¿Es algo que se está rediseñando dentro de lo que es la situación peruana, o puedan surgir nuevos negocios aquí, más allá de startups o modelos de propuestas de tecnología y tal, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el futuro inmediato? Estamos ya casi a poco del bicentenario. ¿Cómo proyectas tú como especialista en cuanto al mercado peruano, al Perú? Sí, a ver, yo creo que en cuanto a consumo y lo que mencionábamos, lo clave aquí creo que es entender las nuevas tendencias de consumo que existen digamos, en los demandantes, ¿no? Y la demanda hoy día es distinta, te decía, se buscan cosas diferentes, ¿no? Y de hecho que conversaba con un colega, y estábamos, él me estaba haciendo un comentario respecto del impacto, por ejemplo, que había tenido la inmigración venezolana en el país, porque tenemos 750.000, casi 1 millón de venezolanos. ¿Cómo no poder impactar, cómo no va a impactar la nueva orientación que tiene, por ejemplo, este gran conjunto, conglomerado de personas, ¿no? Y que tiene posiblemente orientaciones de consumo distintas a las nuestras, ¿no? Me comentaban que, por ejemplo, el nivel de consumo de Coca-Cola en el país había aumentado considerablemente. Ok, interesante. ¿Por qué? Porque habrán 500.000, imagínate, por decirlo en simple, 500.000 de nuevos consumidores que aparecieron así de un año a otro, de un año para otro. Entonces creo que hacer una lectura de justamente esos cambios de hábitos, incluyendo el efecto de inmigración, ¿no? Que es una cosa atípica y nunca había ocurrido en el Perú, y hoy se nos está pasando. Yo creo que ahí puede estar la clave, ¿no? Si yo junto el tema de entender bien lo que el consumidor quiere, doto a mi oferta de valor con elementos de tecnología, incorporo el e-commerce como un elemento en el que pueda de repente acceder a mayor demanda, ¿no? O satisfacer mayor demanda, yo creo que finalmente termina siendo, a mi modo de ver, un tanto la clave de lo que hoy día se tiene que hacer. Mira los negocios que más crecen, ¿no? Los negocios, como por ejemplo la entrega de comida, ¿no? Porque ahora el consumidor hoy día se le abrió una puerta al restaurante, de que no solamente sus tickets eran con los comensales que están, así es, ¿no? Sino que, ahora tengo todo este espacio. Y el tema es gestionar esa diferencia ahora,
porque en la gestión de esa diferencia puede justamente que esté la clave del éxito. Porque quien esa nueva cadena de valor que se ha abierto, puedes de repente solamente uno de los partícipes querer ganar. Claro. Y agota esa cadena de valor, cuando realmente debería ser virtuosa, ¿no? Así más es. consumidores, ¿no? Hay más dinero Así es. dando vueltas, más capacidad de consumo del restaurante, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ordenarnos, ¿no? Porque, digamos, en este contexto hay muchos elementos que están dando vueltas, y yo creo que en la capacidad que podamos tener de organizarlo y de entendernos, ¿no? Junto con, al mismo tiempo, cumplir nuestros deberes y nuestras obligaciones, formalizarnos, hacer lo que nos corresponde, yo creo que eso nos va a llevar a un mejor puerto. Daniel Oliva, socio de PricewaterhouseCoopers, ¿no? Sí, correcto. Porque en algunos países solo es Pricewaterhouse y en otros, o es a nivel mundial. No, Disculpa la ignorancia. No, a nivel mundial. Desde el año 2000 somos PricewaterhouseCoopers, que fue la fusión de dos firmas mundiales. PwC, tienes más de 20 años de línea de carrera en esta extraordinaria organización, consultora mundial, más de 150 países operando, ¿no? Y tú, bueno, haciendo carrera en Perú y también en Brasil, ¿no? Y también tienes una pasión, una pregunta al final, por la salsa. ¿Cuántos discos tienes de colección? Esa pregunta es interesante, ¿sabes? Que no los cuento hace algún tiempo. Pero ¿cuánto habrá pasado? 1000, 2000. Debo tener... No, estaré... No está alto. Ya. No, yo estaré entre, digamos, entre vinilos y CDs. Debe estar en 1000, realmente, sí, porque tenía unos 600 LPs hace algún tiempo y más. Sí, puede ser. Wow, esa colección no cuenta de repente, ¿no? Esa colección está bien valiosa, salsa dura, salsa de todo, boleros, de todo lo que es Sí, yo soy, o sea, claro, soy un poco ecléctico en mis gustos, siendo tal vez la salsa el ritmo que escucho desde que tenía uso de razón. Entonces, a partir de ahí, obviamente es el género que domina realmente mis gustos musicales, pero también estoy en otras esferas, ¿no? ¿Usas digitales, usas Spotify, YouTube para coleccionar música o todo es en discos, vinilos? No, yo prefiero todo en vinilo y CD, sí. Últimamente solamente compro prácticamente vinilos y CD solamente para lo nuevo que sale, que no sale en vinilo, ¿no? Creo que sí, Daniel, muchas gracias por tu gentil asistencia a este programa, gracias por la entrevista y te deseamos la mejor de las suertes en lo que queda del año, ¿no? Y con los clientes y en tu carrera en Pricewaterhouse. Muchas gracias, Juan José, por la invitación, la pasé muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bien.